Hola, buenos días a todos y bueno, primero pedir disculpas porque hemos tenido algún problema técnico con Microsoft. Eh, y bueno, yo creo que ya hemos dado tiempo a que todo el mundo se vaya conectando y vamos a empezar ya la webinar de hoy, que se llama Digitalizar o Desaparecer. Bueno, comienzo presentándome para los que todavía no me conozcan. Soy la asesora de Cefire de Sanidad, me llamo Loida Moya y así ya me conocéis. Luego os dejaré también mi correo por si alguien se quiere poner en contacto conmigo para algún tema de cursos. Y paso a presentar a Adrián Marco Moyano, que ha dejado también un QR por si alguien se quiere poner en contacto con él para conocer más acerca de su perfil de investigador como sanitario y también de profesor en la universidad. Y bueno, pues paso directamente a presentarle, ¿vale? Adrián es enfermero de práctica avanzada del Hospital HLA Vista Hermosa. Tiene una amplia experiencia en la unidad de cuidados intensivos y en el uso, desarrollo e incorporación de tecnologías emergentes. Es doctorando de la Universidad de Alicante, docente y autor del Manual de Técnicas de Enfermería y Monitorización Avanzada en Unidades de Cuidados Intensivos por la Universidad Internacional de Valencia. Bueno, pues simplemente antes de comenzar, hacer un guiño a todos los centros que a pesar de la zona cero por la Dana, que a pesar de todo lo que ha pasado, están aquí y bueno, pues esperamos que estéis todos bien, ¿vale? Y doy paso a Adrián. Muchas gracias, Loida, y me sumo a tus palabras. Aparte, quería, bueno, daros las gracias a todo el equipo del Cefire bueno, a todos los que habéis hecho posible esta presentación. Bueno, por supuesto, a todos vosotros y vosotras, los asistentes que estáis aquí. Lo primero, ya que Loida me ha presentado con dichas palabras, no quiero que me veáis como nadie, digamos, más grande de lo que soy. Yo soy vuestro compañero enfermero y que en este caso os va a introducir un poquito acerca de todas las vertientes, ¿no?, del FP que tienen que ver con la sanidad. Así que yo creo que después de esta breve introducción, vamos a ponernos a ello. Como ha dicho Loida, tenéis ahí el QR en la presentación por si queréis poneros en contacto, pero lo voy a dejar ahí abajo, ¿vale? Para que lo tengáis. Bueno, vamos a hablar de digitalización, ¿vale? El título, Digitalizar o desaparecer, imagino que es bastante ilustrativo, pero lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Y como también quería comentaros, en cualquier momento podéis mandar vuestras preguntas por el chat y Loida se va a encargar de ir deteniendo la presentación y contestando vuestras preguntas, ¿vale? Me las lanza ella o me la podéis lanzar vosotros con el micrófono si queréis. Pero eso, podéis levantar la mano, por ejemplo, también es otra opción, ¿ok? Entonces, hablando de digitalizar, ¿vale? Vamos a hablar de digitalizar. Imagino que todos tenemos un concepto de qué es digitalizar, pero bueno, según la RAE, nuestra amiga la RAE, es registrar cualquier tipo de dato de forma digital. ¿Qué queremos decir con registrar cualquier tipo de dato de forma digital? Pues pasar lo que tradicionalmente se ha hecho pues, en papel o en estructura física a cualquier modo que pueda estar, digamos, conectado, interconectado y en una infraestructura, digamos, creada por unos y ceros, ¿no? Entonces, es literalmente codificarlo en dígitos o datos que se puedan procesar a nivel de información, como por ejemplo podríamos tener una imagen fotográfica, ¿no?, que tradicionalmente se hacían con entre comillas, con un papel de calco mucho más avanzado que eso, pero para que me entendáis. Y todo eso pasarlo a unos y ceros para que se pueda visualizar en la pantalla de cualquier dispositivo, ¿no? Y por supuesto, pues cuando hablamos de un documento o un libro, pues ya sabéis perfectamente lo que es pasar ese libro a digital, ¿no? Hablaba con mis compañeros enfermeros
allí en la UCI, que nosotros seguimos a veces utilizando gráficas, ¿no? Gráficas de subir, cuando sube la tensión, baja la tensión, pues ponemos como una raya arriba y una raya abajo, ¿no? Pero no es lo mismo verlo así con la rayita que ver un número o verlo digitalizado en una pantalla que sea algo más dinámico, ¿no? La tecnología y digitalizar nos permite eso. Es decir, ver las formas, ver lo que nosotros veíamos antes de forma visual, pero con, digamos, de forma plana, ¿no? Poderlo ver en tres dimensiones, avanzando en el tiempo, etcétera. Pero cuando yo lanzo el concepto de digitalizar, a priori, lo primero que nos imaginamos es esto, ¿no? O sea, acabamos de romper la Matrix y ahora lo estamos viendo todo con unos y ceros. Madre mía, el rollo que nos va a soltar Adrián, nada más empezar aquí con este tema. Pero más allá de eso, quiero que veamos ejemplos reales, ejemplos tangibles de cómo se puede incorporar esto a la práctica diaria y, por supuesto, vamos a ver ejemplos prácticos por familia profesional y, en este caso, como decía al comienzo de la presentación, obviamente enfocado a la sanidad. Y la verdad es que, aunque no os conozco a las personas que estáis detrás de la pantalla, creo que os puede resultar, seáis o no del gremio de la sanidad, bastante interesante porque vais a entender muy bien de primera tinta cómo funciona el sistema sanitario por detrás y vais a ver que es mucho más extenso de lo que a priori parece o digamos que puede parecer, digamos, a la población general. Pero cuando hablamos de digitalizar hay que hablar de últimas tecnologías, ¿vale? Por supuesto, si hablamos de qué tecnologías nos vienen a la cabeza en cuanto a digitalización en directo, qué mejor ejemplo que hablar de lo que estamos haciendo ahora. Ahora mismo estamos hablando mediante la aplicación Teams, ¿no? Teams es de la compañía Microsoft y permiten que haya este tipo de plataformas que nos permiten comunicarnos y que haya este tipo de formación online que antes era absolutamente impensable o bueno, era parte de las películas de ciencia ficción, ¿no? Y aquí, por eso aquí es muy importante ver cómo va a cambiar o cómo está cambiando, porque ya no es cosa del futuro. Un compañero mío de profesión me dijo, la ecografía, ¿no? Por ejemplo, aplicado a la sanidad, la ecografía es el futuro. Y yo le dije, no, no, perdona, discúlpame que te corte, la ecografía no es el futuro, la ecografía es el pasado. Lo que pasa es que la estamos integrando en el presente, ¿vale? O sea, eh, tenemos que poner el prisma bien enfocado para saber exactamente en qué situación estamos. Entonces, cuando hablamos de digitalización, la digitalización no solo es el futuro, sino que ha sido el pasado y está siendo el presente, ¿vale? Entonces, este webinar está siendo posible gracias a que se ha podido digitalizar hasta el punto de poder tener esta conversación en directo, ¿vale? Entonces, la cita del CEO de Microsoft, ¿no? Para estar dentro de la misma atmósfera y dentro del mismo entorno, dijo que es Satya Nadella, ¿vale? La pregunta no es si la digitalización cambiará nuestra forma de trabajar, es si estaremos preparados. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace más hincapié en la importancia del el curso que estáis haciendo para docentes y que todo esto lo tengáis presente porque en vuestro día a día ya está siendo. Y como mucha gente me ha dicho, o por ejemplo de la sanidad, como hemos visto que es un problema bastante relevante y patente el día a día, es muy importante conocerlo para no quedarse atrás, ¿vale? Para no quedarse anticuado y, por supuesto, hay que digitalizar para no desaparecer, porque la profesión que no se digitaliza tiene un futuro abocado a desaparecer, ¿ok? Pero sin miedo, ¿eh? Sin miedo, no os asustéis, pero vamos a poner ejemplos reales, ¿ok? Bueno, imagino que todos recordamos, y diréis, bueno, este chico de 27 años me está contando a mí sobre las cartillas del banco. Bueno, todos las recordamos. Yo recuerdo ver a mis padres y de yo tener una cuando era un poco más joven, aún más. eh, y he puesto una fecha, por ejemplo, hace 20 años, ¿vale? Para que nos hagamos la idea, que básicamente era un dispositivo en papel, ¿no? Una serie de páginas, una serie de contenido que se actualizaba al introducirlo dentro
de un ATM, ¿no? Dentro de una máquina del banco para que actualizara dicha libreta con los movimientos que se habían hecho en nuestra cuenta. Por supuesto, eso tiene un componente de digitalización. No me he ido muchísimo atrás a la situación anterior de los bancos donde se escribían libretas a mano por la persona directiva del banco. Hola, hoy se ha hecho tal movimiento, tal persona ha ingresado dinero y nuestro balance es tanto. Sino que aquí automáticamente tú introducías una libreta y todos los balances, todas las actualizaciones te quedaban reflejadas en la libreta para que tú tuvieras una copia. Pero sin embargo, es una copia. Digamos, la base, ¿no? O el recuerdo o lo que se queda realmente grabado estaba en un servidor central del banco donde estaban todos los movimientos que se habían realizado. Imaginaros, esto tampoco, o sea, sin internet tampoco sería posible, ¿vale? Es decir, antes se interconectaban las redes de bancos mediante una conexión interna, luego esto se permitió mediante internet y luego, por supuesto, estamos en el presente donde desde hace aproximadamente 10 años podemos trabajar con una tarjeta de crédito sin ningún de crédito o débito, con cualquier tarjeta que tenga un chip NFC o con codificación interna, que nos permite que nosotros nos identifiquemos como esa persona que va a hacer ese proceso que nos va a permitir, digamos, extraer dinero o actualizar nuestro balance en el banco para que en tiempo real tanto el banco como nosotros sepamos de cuánto dinero disponemos. He de hacer un apunte aquí también, imagino que lo habéis deducido por las imágenes, pero la gran mayoría de las imágenes de esta presentación están realizadas por inteligencia artificial, ¿ok? El prompteo o el desarrollo de texto para pasar a imagen es también digamos, una habilidad que se puede entrenar y que gracias a las últimas tecnologías podemos hacer estas cosas y pedirle realmente a la inteligencia artificial que nos presente con imágenes de este estilo, ¿vale? De todas formas, las imágenes que sean citadas estarán en la bibliografía cuando son recursos que han estado online, ¿ok? Pero bueno, dejando este paréntesis de lado, creo que es bastante visual el cambio. O sea, es decir, pasamos de tener una libreta que la tendríamos que llevar en una carpeta o en una bolsa del tamaño que tenía, a tener una tarjeta que se puede introducir fácilmente en una cartera y llevarla, digamos, de forma más cómoda y obviamente teniendo en cuenta que todos tenemos un dispositivo móvil o todos tenemos recursos de ir al banco, ¿no? A pasar la tarjeta y nuestro balance se vería reflejado dentro del contenido. Para que veáis hasta el nivel de digitalización que se puede llegar, esto es lo que ha sido hasta ahora, pero desde hace 10 años. Pero ¿cuál es la actualidad? Ahora los pagos son pagos por biometría. Podemos pagar con el móvil, podemos pagar con el reloj. O sea, todo lo que esté interconectado mediante dispositivos móviles que permitan este tipo de plataforma de pago, o sea, nos permite ahora, digamos, de una forma muchísimo más cómoda hacer esta serie de pagos como antes era absolutamente impensable. Y aquí es donde quería un poco comentarlo con vosotros, porque desde luego digitalizar es mirar hacia el futuro. Esto es el presente, pero es mirar hacia el futuro. Entonces, si nosotros estamos viendo la tendencia, vemos que cada vez es más cómodo pagar, pero aparte, cada vez es más seguro pagar. Porque, por ejemplo, cuando tú tenías la cartilla y un PIN, algunos sin PIN incluso. Si te robaban la cartilla, pues te podían sacar todo el dinero del banco. Y ahora me podéis decir, sí, pero si ahora me hackean el móvil, también me pueden quitar el dinero del banco. Bueno, está claro, pero hay una serie de barreras que se han ido haciendo para que a nivel estructural sea más difícil. Por ejemplo, el hecho de que tú te identifiques con biometría permite que el banco identifique que tú eres esa persona única en todo el mundo que puede ejecutar esa operación. ¿Ok? Entonces, todo esto son las ventajas que nos permite, por ejemplo, la digitalización, ¿no? Y, y aquí es donde os lanzo la pregunta, va a ser una pregunta retórica, a no ser que queráis que lo hablemos o que me lancéis a mí la pregunta. ¿Cuál será el futuro entonces? Es decir,
si ahora mismo estamos haciendo esta serie tenemos esta serie de ventajas para pagar en directo y para, mediante nuestra biometría, asegurar que somos nosotros, en un futuro, ¿qué harán? ¿Sacarnos una muestra de sangre para sacar el dinero del banco? ¿O miraremos una pantalla y pagaremos con los ojos? Bueno, eso obviamente al futuro le queda y la serie de plataformas que se vayan haciendo, pues lo iremos descubriendo. Pero quería poner otro ejemplo visual que yo creo que, vamos, no deja lugar a dudas. Y tenemos el ejemplo de los taxis. Los taxis o los taxistas como profesión han evolucionado muchísimo, gracias a la digitalización también. Desde un carro tirado por caballo hasta ahora mismo vehículos autónomos que prácticamente no requieren más que el conductor esté atento a la marcha de ese vehículo, ¿no? Pero claro, ¿qué componentes de digitalización han intervenido en todo esto? Pues desde luego en el carro de caballos ninguno, ¿eh? Porque había una persona que dirigía a un caballo que mediante el alimento tenía energía para poder funcionar y, por supuesto, la persona que lo dirigía era algo totalmente manual y tradicional. Sin embargo, el primer vehículo tampoco tenía prácticamente ningún contenido o sea, que se pudiera considerar como digitalizar, porque eran vehículos que son totalmente analógicos y que mediante componentes mecánicos no tenían ningún tipo de ordenador a bordo y funcionaban, pues eso, mediante componentes mecánicos y combustible, ¿no? Y obviamente una persona que lo dirigía. Pero ya empezamos con vehículos más novedosos, ¿no? Hemos hecho un salto bastante grande, pero podemos ver el ejemplo del coche gris de la imagen, que es un vehículo que ya tiene un ordenador de a bordo, que requiere, por supuesto, el manejo por parte del conductor, pero pese a que precise el manejo por parte del conductor, ya tiene una serie de componentes activos que funcionan mediante o sea, esa capacitación que le ha dado digitalizar ciertas funciones que te permiten evitar, por ejemplo, colisionar con el vehículo de delante mediante cámaras o, por ejemplo, no salirte del carril. Ya sabéis todos los add-ons, ¿no? Todos los extensores que se pueden poner a los vehículos gracias a toda la tecnología que tenemos ahora. Y ya el paso siguiente, que sería, digamos, el paso del presente, es ese vehículo, ¿no? Todos tenemos la imagen en la cabeza de un vehículo Tesla, ¿no? Por poner un ejemplo, que es un vehículo autónomo y que precisa, aunque sea autónomo, que el conductor esté atento para la marcha, ¿no? Para el funcionamiento. Sí que es cierto que luego vemos imágenes por ahí por internet que el vehículo va solo, la persona le ha puesto como un parasol y para que no le moleste el sol y está durmiendo. Bueno, eso aún en el presente no es totalmente posible, pero bueno, gente para darle de comer aparte hay en todos lados. Pero para que veáis que prácticamente en el presente ya tenemos vehículos que pueden ser prácticamente autónomos, ¿ok? O sea, imaginaos cuál componente de digitalización hay que es que prácticamente no necesita interacción manual, incluso las baterías son eléctricas, es decir, prácticamente los componentes mecánicos son para transmitir la energía eléctrica de las ruedas o sea, de la batería a las ruedas y a la conducción, y la conducción la hace un ordenador. Pero entonces vamos otra vez al futuro, ¿ok? ¿Y qué es el futuro? Pues vamos a seguir con el ecosistema de Tesla y vamos a hablar de la industria 4.0, que la voy a introducir un poquito más adelante, pero para que ya os vaya sonando. Tesla en 2030, y por eso pongo ahí 2030, como un poco asustado, y que indica, aunque es verdad que Elon Musk a veces con las fechas es un poco, digamos, eh, que peca de que quiere hacer las cosas más temprano de lo que se puede, ¿vale? Pero bueno, eh, para 2030, Elon Musk ha dicho que tiene intención de que todos los vehículos, o la gran mayoría de los vehículos, sean eléctricos, sean autónomos y aparte que tengan ese grado de autonomía como para que ni siquiera el vehículo pueda llegar, o sea, el vehículo sea tuyo, pero que pueda ser compartido en red
igual que ahora hay aplicaciones, por ejemplo, para alquiler de vehículos, pero que todos los vehículos estén sincronizados y que tú dispongas de un vehículo y digas, necesito un vehículo que venga ahora. Entonces, venga ese vehículo y, digamos, desaparezca ese componente de que venga alguien a recogerte, sino que sea ese vehículo que no tiene ni siquiera por qué ser tuyo, ¿vale? Y aquí es donde yo planteo la pregunta. ¿Y los taxistas qué? Claro, o sea, estamos hablando de una tecnología que prácticamente estamos empezando a demostrar, o se está empezando a demostrar que es viable. Si esta tecnología se vuelve viable, todos tenemos algún conocido que es taxista. Bueno, dependiendo de la edad, pues ya sabes que se va a jubilar antes o no de que esto pueda ocurrir. Pero ¿y la gente joven que empieza ahora de taxista? Se tendrá que renovar, se tendrá que poner al día o tendrá que eh, superar, digamos, las barreras que tenga la incorporación de estas tecnologías si se hacen realmente para tan pronto como 2030. Me parece a lo mejor un poco afortunado, ¿no? Pero imaginaos 2035, 2040, esa gente perdería el trabajo. Esa gente se tendría que adaptar o tendría que vivir toda esa etapa de transición hasta que esto al final fuera la realidad del día a día, ¿vale? Pero es muy importante tener esto en cuenta porque creo que es la imagen más visual que puede haber para pensar en el futuro y sobre todo pensar en el futuro digitalizado, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de las tecnologías de transformación digital, ¿vale? Que son las tecnologías habilitadoras digitales, ¿vale? Cuando estamos hablando de digitalización, tenemos una serie de tecnologías como serían las tecnologías de información, tecnologías de operación, inteligencia artificial, que todos lo conocemos, Internet de las cosas y minería de datos o cloud computing. Eh, bueno, cuando nosotros hablamos de transformación digital, queremos hablar, ¿no? O queremos comentar que es ese proceso mediante el cual todas las organizaciones y sectores se adaptan a nivel digital para mejorar tanto la eficiencia, reducir costes, unirse en este mercado globalizado e interconectado. Entonces, si nosotros hablamos de tecnologías avanzadas como las que estamos comentando en esta presentación, mm, cuanto mayor sea esa tecnología, cuanto más avanzada sea, mayor es la competitividad con respecto a las tecnologías que hay en el pasado o en el presente ahora mismo. Por ejemplo, hablamos otra vez del taxi de Tesla, ¿no? El que hemos presentado en la diapositiva anterior. Si eso ocurre, es decir, si esa tecnología sale a la luz y se desarrolla y es escalable, etcétera, ¿vale? Todos los componentes necesarios, es lo que hablamos, le hace competitividad directa a los taxistas, ¿vale? Por supuesto, luego hay lo que hablamos, una etapa de transición, pero estamos hablando de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial ya está aquí, que es lo que se conoce como Industria 4.0, que es lo que quería comentar con el ejemplo anterior. Eh, Esa Industria 4.0 se basa en estas tecnologías avanzadas que estamos viendo que permiten automatizar y optimizar todos los procesos hasta un nivel que no dependa del humano, es decir, que se hagan de forma automática. Entonces, mm, ¿de qué depende esta tecnología? Pues de la de interconectividad, los sistemas ciberfísicos conectados entre ellos y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con sincronizar el mundo digital y el mundo real. Bueno, real es todo, pero el mundo físico, ¿vale? Vamos a hablarlo como mundo físico. Entonces, tenemos una economía globalizada que está interconectada y aparte, como es que nos permiten las comunicaciones, hablar en tiempo real o enviar y recibir datos en tiempo real, imaginaos hasta qué punto vamos a llegar que hace 15 años nos comunicábamos mediante cable Ethernet de cobre, mucho más reciente la fibra óptica y ahora en el presente, ya no estoy hablando del futuro, en el presente tenemos una red de satélites que nos permiten interconectarnos mediante satélite o sea, en cualquier lugar del mundo. ¿Vale? Y eso es una pasada. Yo no sé vosotros lo que pensaréis, pero a mí me parece una absoluta pasada. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque todas estas tecnologías que se están creando, o sea, que se están creando y se están desarrollando de cara al futuro,
es precisamente para poder permitir esta industria 4.0 que avance, ¿no? Esa conexión por satélite, por ejemplo, antes cuando se lanzaban cohetes al espacio, se lanzaba un cohete que dentro del mismo, ¿no? Os pongo como ejemplo el cohete que lleva a los astronautas a la Luna, es un cohete que prácticamente estaba conectado con la Tierra de forma prehistórica, vamos a decir. Sin embargo, para hacer una elevadísima transición, saltando 50 años o más incluso, eh, en los cohetes ahora, por ejemplo, la Starship de SpaceX, permite grabar en tiempo real cómo reentra en la atmósfera, pasando toda la ionosfera y todas las barreras físicas que eso permitía antes para todas las comunicaciones, ¿vale? Es decir, podemos ver grabaciones en 4K en tiempo real de un cohete reentrando en la Tierra. O sea, para que veáis hasta qué punto todo esto es una auténtica pasada. Adelante, Loida. Gracias, porque así Em, bebo agua. vale, sí, perdón. Pues por aquí lanzan una pregunta Ujú, que la puedes responder ahora o más tarde, cuando te venga mejor, sobre cuáles son los principales desafíos éticos y de seguridad que enfrentan las instituciones sanitarias al integrar tecnologías como la inteligencia artificial, IoT, dentro de ujú. los sistemas de salud. Y cómo se pueden superar para garantizar la protección de esa privacidad de los pacientes. Estupendo, muchas gracias. La verdad es que la pregunta es súper interesante y es cierto que, o sea, estamos hablando como tecnología actualizada, ¿no? Y como tecnología relevante y presente ahora mismo. Y claro, por supuesto, tiene una serie de barreras, igual que como estábamos comentando, el caso de que te pueden hackear el móvil, pese a que tú tengas autentificación con biometría, hay muchas barreras que hay que superar respecto a integrar estas tecnologías en la práctica diaria. Y os parezca o no, esta pregunta nos la llegamos a plantear incluso en una experiencia que tuve cuando fui a México a desarrollar el sistema informático que utilizamos en mi hospital y en mi grupo hospitalario en general. Y por supuesto, es relevante y es muy importante que haya una serie de cortafuegos, una serie de protecciones, una autentificación en 2 pasos, por ejemplo, que es una barrera para que los maleantes, ¿no? Los hackers no puedan entrar en el sistema y, digamos, robar toda esta información. Pero esto es el presente. ¿Qué pasa en el futuro? Lo que vosotros decís. ¿Qué pasa si introducimos alguna tecnología como la inteligencia artificial, que a veces son cajas, lo que se suele decir como en inglés black boxes, ¿no? Son cajas oscuras en las que dentro introduces información, pero no sabes exactamente cómo funcionan, aunque hay muchos grupos de personas dedicadas a desarrollar ese backend, ¿no? Cómo está funcionando por dentro y realmente están seguros esos datos que nosotros le estamos introduciendo de cara a la seguridad y la privacidad de nuestros pacientes. Pues por supuesto, eso está en desarrollo. Hay muchas tecnologías que permiten aislar completamente una estructura, ¿no? Aislar un sistema dinámico que es capaz de procesar los datos sin estar conectado a Internet, por ejemplo, y sin permitir que puedan robar esos datos y que se procesen dentro del mismo sistema de información del grupo hospitalario. Y desde luego todo esto está sujeto a regulaciones que se están ahora mismo realizando a nivel europeo para poder garantizar esa privacidad y esa seguridad de los datos. Y desde luego, si me dais, o sea, si me pedís mi opinión, yo creo que, por supuesto, cuando se estén desarrollando todas estas tecnologías, no se van a implantar sin que nos permitan hacerlo de forma segura. Y para eso también está, primero, la responsabilidad individual, es decir, no hacer cosas que pueden hacerte que te roben los datos, pero por supuesto la responsabilidad a nivel de organizaciones, porque nadie quiere que roben los datos de sus pacientes y, por supuesto, se ponen las barreras oportunas para ello y desde que se está desarrollando el mismo programa en sí. Así que, bueno, es cierto que son barreras que hay que sortear, pero por supuesto hay tecnologías para ello y formas, ¿no? de uso, etcétera.
Y de cara a las tecnologías propiamente dichas como tecnologías de la información, que son lo que estamos comentando, cuando nosotros estamos hablando de esto, por ejemplo, también de privacidad, etcétera, hablamos también de la gestión, ¿no? Y ese procesamiento de información, que es de lo que se encargan las tecnologías de la información. Pero luego están las tecnologías de operación, ¿vale? Las OT, que son las que se encargan de monitorizar y controlar los sistemas industriales a nivel físico, ¿vale? O, por ejemplo, cuando estamos hablando de tecnologías de operación, podríamos hablar también de los robots que pueden hacer cirugías, ¿no? En sanidad. Me encanta un comentario que me han hecho varias veces, ya no es la primera vez, de un robot que salió en China, ¿no? Que era capaz de hacer flebotomías de forma automática, es decir, que podía sacarte sangre el robot solo. Y yo, cuando me presentaron eso, yo tenía muy clara la respuesta, pero bueno, fui hablándolo con varios compañeros y le dije, a ver, sí está muy bien que haya un robot que te saque sangre solo, pero te falta el componente humano de que esté ahí una persona y que te diga, mira, te entiendo, mi caso, por ejemplo, yo le tengo fobia a las agujas, y de, pues vaya enfermero. Pero básicamente, si yo le tengo fobia a las agujas, yo puedo entenderte mejor a la hora de pincharte, ¿no? Por ejemplo, pues eso un robot no te lo puede transmitir. Pero bueno, es un ejemplo de tecnologías de operación. ¿Qué más? El Internet de las cosas. Por supuesto, cuando hablamos de Internet de las cosas, ya sabéis, todos los wearables, todos los dispositivos que llevamos puestos el día a día están interconectados entre sí para poder recopilar datos en tiempo real y analizarlos. No siempre para que alguien te los pueda robar, por ejemplo, no siempre para lo malo, que es normal que lo veamos así y que como que nos afronte algunas dudas, ¿no? Toda la tecnología, pero sobre todo de cara a que nos anticipemos a problemas. Por ejemplo, yo en mi hospital, en la UCI, yo trabajo en la UCI, monitorizamos a los pacientes para en tiempo real ver si su estado de salud empeora. Bueno, o mejora, ¿vale? Pero casi siempre nos queremos anticipar a que empeore, porque la salida normal, que es que mejoren, ya la tenemos prevista. Entonces, ¿para qué sirven, por ejemplo, algunos dispositivos que nosotros llevamos el día a día? Pues a veces para anticiparnos a esos problemas de salud, como por ejemplo a identificar una arritmia, identificar una persona que tiene la saturación de oxígeno baja y que por lo tanto puede tener algún problema respiratorio, pues todo eso, digamos, todos esos sensores, máquinas y dispositivos que se pueden comunicar entre ellos y que nos pueden anticipar a esos problemas, es a todo lo que nos referimos con dispositivos interconectados o Internet de las cosas. Y por supuesto, cuando estamos hablando de ciudades o industrias, es lo que nos permite que esas ciudades o industrias sean inteligentes, ¿no? O interconectadas hasta el punto que parezca inteligencia o pseudointeligencia. Y desde luego todo esto no sería posible sin el cloud computing, es decir, el monitoreo en la nube y el procesado de datos en tiempo real. Todo esto son tecnologías, como os digo, habilitadoras digitales que nos permiten que el día a día podamos hacer la vida como la estamos haciendo ahora. ¿Tienes una pregunta, Loida? Mira, hablando de lo de la nube, hay una Ujú. pregunta Sí. que pone un ejemplo. Por ejemplo, un dispositivo de monitoreo de salud que Ujú. transmita datos de pacientes a la nube, con las regulaciones tan estrictas generales de protección de datos de la Unión Europea, ¿cómo se asegura que estos datos están protegidos y que no hay violaciones de privacidad? Genial, pues está súper bien la pregunta, equipo. Bueno, nos considero un equipo porque esta presentación no sería posible sin vosotros. Eh, me parece que es una pregunta ideal, sobre todo de cara a conocer cómo funcionan estas tecnologías en profundidad. Y una de las habilidades o de las posibilidades que nos permite el hecho de que la tecnología funcione mediante unos microchips que tienen un procesamiento muy rápido es que permiten que toda la información se codifique desde el origen, ¿vale? Es decir, se encripte. La encriptación es un proceso de codificar eso en la información en ceros y unos, ¿no? Pero con una clave que solamente tienen los dos dispositivos. Uno el que envía y otro el que recibe. Entonces, si esa información se ha codificado desde el origen, llegaría al otro dispositivo y por el camino no hay nadie que la pueda descifrar porque tiene una codificación extremadamente avanzada. Todo eso aún va mejorando con el tiempo, ¿vale? Y entonces, tener en cuenta que
estas tecnologías, mientras se va desarrollando, se va incorporando y va habiendo obviamente, desarrollo tecnológico el día a día y las encriptaciones van mejorando. Desde luego, hay encriptaciones antiguas que se pueden desencriptar ahora en segundos, pero hay muchas codificaciones reales ahora mismo en tiempo real que permiten que eso sea prácticamente imposible. Y os voy a poner un ejemplo acerca de esto para que veáis el nivel de seguridad que puede haber. Hay un sistema online que permite la comunicación entre personas, que es Cloudflare, y ellos lo que tienen son una pared llena de lámparas de lava, que las lámparas de lava ya sabéis que tienen un movimiento que es errático, y tienen una pared entera y una cámara enfocada solo mirando hacia esa pared. Todo su sistema informático está codificado mediante esas lámparas de lava que tienen una codificación física, es decir, que es aleatoria y eternamente imposible o sea, de descodificar de otra manera, porque su código está actualizándose en tiempo real en base a lo que mira esa cámara en las lámparas de lava. O sea, es una pasada. Se codifica de una manera que es muy original, pero imposible de replicar, porque tú podrías comprar, imaginaos que hay 50 lámparas de lava, tú podrías comprar 50 lámparas de lava para replicar el mismo setting, ¿no? La misma instalación, pero eso es imposible de replicarlo, digamos, para que otra persona pueda hackearlo, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo muy, muy del día a día, pero es realmente una solución poco convencional a un problema real del día a día, ¿vale? Entonces, para que simplemente tengáis un ejemplo. Desde lo más pequeño, que lo tenemos todos el día a día, hasta lo más grande, como empresas que necesitan realmente que haya este avance, ¿no? Y si os parece bien, me gustaría empezar con todos los FPs disponibles, empezando por grado medio y mm, sintiéndolo mucho, tengo que empezar por el técnico de emergencias sanitarias porque me toca el corazoncito. Y me toca el corazoncito porque para que veáis, yo fui, digamos, sanitario en la ambulancia, voluntario, con la sencilla edad de 16 años, obviamente, solamente estaba haciendo prácticas observacionales al principio, pero aprendí muchísimo y aprendí de cómo esta tecnología ha evolucionado el día a día, ¿no? La digitalización, cómo se ha hecho desde que yo tenía 16 años, es decir, de 10 años para acá ha cambiado drásticamente. Para que os hagáis una idea, al principio de todo, cuando yo empecé como sanitario, mm, prácticamente teníamos que buscar en los mapas dónde estaban las calles cuando nos llamaban para una urgencia, que me parece bestial. Sin embargo, a día de hoy vais a ver que hay soluciones muchísimo más innovadoras y que gracias a esta digitalización nos permiten que nosotros lo podamos hacer incluso en tiempo real, ¿vale? Para identificar dónde está la persona paciente. ¿De qué se encargan los técnicos de emergencias sanitarias? Pues bueno, supongo que todos lo sabéis, pero se encargan del transporte sanitario, como podéis imaginar, de traer a esas personas que están en un entorno prehospitalario, ¿vale? Es decir, fuera del hospital dentro del hospital y, y intercambiar, ¿no? Pacientes o llevarlos de un lugar a otro, de un centro sanitario a otro, gestionando también el entorno prehospitalario, es decir, manejando todos los dispositivos que hay dentro de la ambulancia y con todos los sistemas de comunicación entre ambulancias. Y, por supuesto, todas las operaciones logísticas que eso conlleva, es decir, que todo lo que esté dentro de la ambulancia esté en buen estado, que esté disponible para que esté adaptado a cualquier situación que se pueda encontrar en la parte, digamos, prehospitalaria y que en tiempo real haya una comunicación efectiva con todas los medios de coordinación. ¿Y por qué os digo esto? Porque es imprescindible que nosotros veamos a la figura del técnico en emergencias sanitarias como esa persona que se lleva al hospital a cuestas, ¿vale? Al final es eso, ¿vale? O sea, nos estamos llevando al hospital a cuestas de un lugar a otro y llevamos un botiquín, llevamos toda la infraestructura necesaria para poder, digamos, ya no solo salvarle la vida a una persona, sino hacerle la vida más fácil para poder incluso llevarla de un hospital a otro y adaptarnos a la situación, ¿no? en particular que tenga ese paciente.
Pero hablando de digitalización, estamos hablando de un mundo interconectado. Y antes os he puesto el ejemplo de los mapas, ¿no? Pero es que por supuesto, en medio, entre los mapas y lo que os voy a contar ahora, estaba el GPS, ¿no? El GPS como GPS físico, ¿vale? Como un, un dispositivo, el TomTom, ¿no? Por poner un ejemplo de una marca, que se colocaba en el parabrisas de la ambulancia, y nosotros con eso teníamos que introducir a mano, escribiendo letra por letra cuál era la ubicación, y eso tenía que estar actualizado, que tenías que conectarlo a un ordenador para que durante no sé cuántas horas se actualizara y tenerlo disponible en físico, ¿no? Pero claro, ahora, en este mundo interconectado del que nosotros formamos parte, tenemos ambulancias, tenemos dispositivos integrados dentro de la ambulancia, como puede ser ya directamente ese TomTom que hablábamos, pero integrado, incluso conectado con los dispositivos de intercomunicación de los sistemas sanitarios. Y todo eso a día de hoy nos permite que en tiempo real podamos localizar dónde está el paciente y que automáticamente desde la central nos indiquen dónde es, y prácticamente sin tener que decir una palabra poder comunicarnos directamente con el lugar e ir allí, ¿vale? Y no sé si tienes una pregunta, Loida, justo antes, Sí, para continuar ahora. Ok. como veo que conoces, Adrián, el currículum de técnico medio de Ujú, emergencias sanitarias, ujú, ¿consideras que sería necesario para el año que viene que van a introducir eh, dos currículos nuevos de digitalización y sostenibilidad? En el caso de digitalización que estamos ahora, ujú, ¿sería necesario introducir dentro de esos currículos que ya están creados, por ejemplo, el tema de estos nuevos GPS, de cómo utilizarlos? Porque es algo que no sé si el profesorado ahora mismo, con los medios que hay, tiene posibilidades de enseñarlo. Lo que nosotros hacemos a veces es pedir la colaboración de empresas de ambulancias ujú. para que acudan al centro y el alumno por lo menos pueda verlo, si no tocarlo. Pero Claro. yo creo que sería cuestión también de empezar a pensar que a lo mejor por centro al menos habría que tener uno para que se pueda ver un poco cómo funciona y enseñarlo y el alumno lo pueda manejar. Bueno, igual si por ejemplo se está utilizando eh, pues inteligencia artificial para elegir no siempre la ruta más corta, sino a lo mejor la ruta que menos baches tiene porque llevamos un paciente politraumatizado, o si se puede utilizar la inteligencia artificial para el transporte también de Esta, esta, pacientes. Se está utilizando. está, Mm. está genial lo que me comentas. Lo que yo conozco actualmente es que gracias a, obviamente, sistemas que todos conocemos, esta ubicación puede estar interconectada entre el Centro de Coordinación de Urgencias, que es el CICU, y el sanitario que está dentro de esa ambulancia, para que en tiempo real pueda ir con sistemas o sea, los sistemas, entre comillas, tradicionales que nosotros tenemos ahora mismo en todos nuestros dispositivos, a la urgencia. Pero digamos que aquí, o sea, aunque me parece increíble y imprescindible incorporarlo, como tú comentas, en esta presentación no solamente nos centramos en el presente, que sería, por ejemplo, este caso, sino en el futuro, quiero decir. Es decir, ¿qué nos podría permitir toda esta tecnología interconectada? Entonces hay una línea muy difusa entre lo que hay en el presente ahora mismo y lo que va a haber en el futuro inmediato, ¿vale? Porque sé que hay empresas que están trabajando en ello, aunque físicamente no esté ya el producto en sí, ¿vale? Por decirlo así, o no esté ya integrado en nuestro día a día. Pero imaginaros hasta qué punto podemos interconectar todo lo que hay ahora mismo, que incluso nosotros sabemos que obviamente los instrumentos de control del tráfico también se pueden controlar a nivel central. Es decir, hay ciudades que tienen pues todo su control de todos los dispositivos, ¿no? De todos los semáforos, de todas las barreras físicas y digitales, para detener vehículos. Imaginaros un futuro, y esto digo imaginaros porque sí, a no ser que alguien me diga lo contrario, no está aún en la práctica, pero sería lo ideal, ¿no? Imaginaos un futuro en el que se crea literalmente un camino para que la ambulancia vaya de un lugar a otro deteniendo el tráfico. Eso es posible con el mundo interconectado y la industria 4.0. Otra cosa es
a nivel de recursos se quiera desarrollar o se pueda desarrollar por tema bueno, de gestión, a nivel de gestión, si deseen o no, si se pueda o no se pueda. Pero digamos que la tecnología ahora mismo, la que está disponible ahora mismo, permitiría eso. Imaginaros eso, poder literalmente llamar por teléfono, tengo una emergencia, que haya una persona en el CICU que autorice esa emergencia por saber qué dispositivo, o sea, qué ambulancia o qué recursos sanitarios precisan ese punto y que automáticamente se creen caminos virtuales mediante los cuales todos los demás vehículos se deberían apartar y dejarle paso a la ambulancia. No lo que pasa ahora de ir solo con la sirena y tener que estar literalmente guiándote por el medio, ¿no? Entre vehículos. Para que os hagáis una idea, o sea, estamos hablando en esa línea difusa entre el presente y el futuro. Pero afortunadamente, creo que en un futuro no muy lejano os acordaréis de mí por esta diapositiva y porque esto estoy convencido de que será una realidad en algún momento. Pero más que nada para que os vaya sonando, ¿vale? Al fin y al cabo, cuando hablamos de sistemas de información interconectados, pensad, que esta frase me gusta mucho, que el futuro es la imaginación. Vamos a pasar Adrián, a... y Dime, una dime cosa cosas. por aclarar, porque Ujú. no solamente interconectado con el 112 no solo atiende demandas sanitarias, sino que también, por ejemplo, si hay una persona a la que están robando en la calle y hay que llamar a otro tipo de servicios como policía, guardia civil, etcétera, también ponen en contacto todos los servicios de seguridad y emergencias. Correcto. eh, Al servicio del ciudadano. Entonces, en función de lo que pase, se envía pues un TNA o un soporte vital básico, un soporte vital avanzado. Eso es. Esto sería estupendo porque bueno, es una de las pocas cosas que sí que sería, bueno, de las pocas o de las muchas, ¿no? En la que sí que sería muy útil la inteligencia artificial, porque podría decidir qué recursos son exactamente los que hay que movilizar. Eso es. Eh, pero una pregunta también, Adrián, Dime que cosas. bueno, me está encantando la charla, por eso me surgen dudas. Estupendo. Eh, por ejemplo, en el tema del 112, Ujú, eh, ya se está utilizando, o sea, porque yo sé que están con el mismo software que encima es diferente en cada comunidad autónoma, que además está relativamente privatizado porque no nos dejan tener, por ejemplo, ujú, eh, un ejemplo de software para poder utilizarlo en las aulas con nuestros alumnos. Hay que hacer bueno, todavía no está bien organizado todo el tema del software del 112. Y mi pregunta ujú. es si hay previsión de que esto cambie, de que sea abierto a los centros para que se pueda formar mejor el alumnado, ya que un técnico de emergencias sanitarias también puede ser locutor o teleoperador. Ujú. Si sabéis algo desde... A ver, desde mi conocimiento actual y de la gente uy, perdón, la gente que conozco que se dedica a ello, hay mucha intención de que esto cambie, lo que tú comentas. Es verdad que hay ciertas barreras, digamos, políticas y digamos, de conocimiento que no está actualizado, ¿no? Que precisamente creo que por eso hay que conocer hasta qué punto podemos llegar a integrar estas tecnologías para que haya digamos, una marea de gente que apueste por ello y que se lleve realmente a la práctica. Y como tú comentas también muy bien, Déjalo todos para el los último. sistemas que están interconectados a nivel digamos, de todos, ya no solo los sanitarios, Multidisciplinar, sí. sino multidisciplinar, nos permitiría que una urgencia se tratara de forma integral entre todos los sistemas. Pero claro, como tú bien dices, eso requeriría que hubiera un sistema unificado, aunque fuera solo, digamos, dentro de una misma comunidad autónoma, ¿vale? Pero que estuviera unificado para conocer todas estas cuestiones, ¿no? Tener localizados todos los recursos disponibles y aparte dentro de comunidades autónomas, o sea, entre comunidades autónomas, que esos sistemas por lo menos, aunque no fueran el Se mismo, pudieran pues que comunicar, se claro. pudieran comunicar, efectivamente, Que porque no sé, no todo pasa dentro de tu territorio o el mío, como es el que dice, sino claro. imagínate que hay un accidente entre Murcia y Alicante, pues ahí mismo
tendrías dos comunidades autónomas que están interconectadas y que pueden abordar de manera integral el problema. Y luego, por ejemplo, los servicios de extinción de incendios sí que tienen una demo con la que aprenden de forma gratuita, pero no pasa lo mismo en sanidad. Te planteo otra pregunta de María Luisa Pérez, Ajá. que dice, buenos días, tengo entendido que ahora se puede enviar la ubicación por parte de un accidentado al 112. Es una Sí, pregunta, ¿eh? sí, Ujú, correcto. Sí, se puede. O sea, de hecho, hay aplicaciones, por ejemplo, la aplicación de Policía Nacional, creo que es, ujú. en el que tú en el teléfono puedes estar comunicándote en tiempo real cuando hay un problema y cualquier tipo de emergencia. Eso está interconectado también con el 112 y te pueden enviar una ambulancia, aunque estés hablando con policía. O sea que sí que te pueden geolocalizar y tratar ese problema de forma integral también, aunque no esté tan avanzado como lo que estamos comentando aquí. Si Bueno, no te, muchas gracias. de nada, gracias a vosotros y a ti, Loida, y a María Luisa y a todos los que estáis interactuando. Vamos a proseguir con técnico de farmacia y parafarmacia, ¿vale? El grado medio de técnico de farmacia y parafarmacia también, por supuesto, forma parte de la rama biosanitaria y los vemos a todos el día a día. Cuando tenemos que ir a cualquier farmacia o cualquier lugar donde se dispensen productos sanitarios, estamos en contacto con nuestros compañeros de parafarmacia y ellos no solamente se encargan de lo típico, ¿no? Que tú llegas y dices, no, es que es la persona que a mí me da el producto que necesito. Ya, pero no solamente se dedica a eso, sino de saber si realmente ese producto es el que necesitas. Que ya es bastante, ¿sabes? Que es bastante importante. Yo creo que valorar si realmente la persona necesita ese producto, una personalización, ¿no? Hasta ese nivel. Y luego, eh, por supuesto, valorar qué riesgo tiene dar ese producto a esa persona. No porque esa persona tenga digamos, una necesidad de comprar ese producto porque se lo hayan indicado, a lo mejor ese producto sea para esa persona, ¿ok? Me explico. Por ejemplo, hay una serie de personas que tienen alergias, ¿no? Por ejemplo, para que todos podemos llegar a desarrollar alguna alergia. Entonces, si nosotros conocemos las alergias de esa persona, no solamente en el producto principal que te estemos vendiendo, te podemos provocar una reacción alérgica con ese producto, sino en cualquier excipiente, cualquier producto secundario que haya dentro de ese producto en esa forma de presentación, ¿no? Entonces es muy importante conocer los pacientes y el riesgo que tienen y controlar tanto los productos como los materiales. Entonces, ¿por qué podemos integrar la inteligencia artificial en este caso? Pues, por ejemplo, como veis en la imagen, es, por supuesto, esto enfocado al futuro. En el presente también se hace en cierta medida mediante algunos programas informáticos que están un poco más actualizados y propuestas, sobre todo casi todo lo que yo os estoy lanzando ahora es de cara al futuro y son propuestas, ¿ok? Pero em, que incluso para vender cosas a los pacientes que pueden llegar a necesitar y adaptarlo, digamos, realmente a sus necesidades hasta el máximo exponente, hay programas que pueden en realidad hacer una previsión de una predicción, ¿no? De lo que puede necesitar esa persona en base a sus necesidades. Pero no solo eso, es que tenemos la inteligencia artificial que se puede encargar de cosas como revisar el stock de una farmacia, ¿vale? Por ejemplo. Y vamos a ir más allá, no solo revisar el stock a nivel de cantidad, sino también a nivel de cuál es la fecha límite de ese producto. Y voy a dar otra capa más. Ya no solamente te puedo decir cuál es la fecha límite, sino cómo ir hasta encontrar ese producto. Por ejemplo, aquí tenemos un producto localizado y vemos que en el suelo te puede indicar el camino para poder llegar a ese producto. Imaginaros la eficiencia a nivel de productividad para no perder tiempo, digamos, en tener que ir buscando cosas o saber si algo está caducado o no y tener que hacer una revisión de todo el stock, sino simplemente que tú tengas una herramienta dinámica que puede cargarse de ello. Dímelo, Ida. Adrián, ¿y conoces, por ejemplo, en hospitalaria, que sería ideal, aunque también, por supuesto, en farmacias que estamos comentando que ya existe alguna que está Ujú. empezando?
Sí. Pero bueno, dos cosas. Igual tendríamos Bueno. que introducir todo esto dentro de los currículums, claro, Ujú. enseñárselo a ese técnico medio de farmacia y parafarmacia. Y además, quería saber si tú conoces, por ejemplo, en vuestro hospital, que es privado y tal, Ujú. ¿tenéis ya algún ejemplo de aplicación, por ejemplo, de inteligencia artificial? Como os comento, Eloida, y me parece genial tu intervención porque obviamente creo que esto es imprescindible mirar, ¿no? Hacer esa venta. Hay muchas ideas en desarrollo en base a todas estas cuestiones que yo estoy comentando. O sea, que no son ideas que solamente me surgen a mí, sino que hay gente con las que le he comentado y con las que, digamos, se está poniendo a prueba. Pero es verdad que hay ciertas cuestiones que a nivel de recursos, ahora mismo falta un poquito, o sea, como dar un mini paso más, y esto es una visión realmente hacia un futuro cercano, pero no inmediato, ¿vale? Sin embargo, me refiero porque no haya algo real ya para que yo os diga, mira, me traigo aquí a los técnicos de farmacia y os enseño esto. Pero para poneros un ejemplo, en mi hospital, que estamos bastante a la última, ¿no? En ese sentido, sí que el desarrollo en este sentido, por ejemplo, sabemos perfectamente dónde están todos los materiales, hay una serie de indicaciones técnicas que nosotros podemos seguir para poder encontrarlos, ¿no? Y eso es imprescindible, sobre todo, por ejemplo, imaginaros en una emergencia, ¿vale? En una emergencia en la que hay que utilizar un fármaco para coagular una hemorragia, por poneros una idea. Nosotros tenemos que saber ir corriendo a recoger ese fármaco y volver con ese fármaco en el menor tiempo posible, ¿vale? Entonces, todo eso son ideas que se están desarrollando en este campo y, por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial y tecnologías interconectadas, te permitirían que incluso en un futuro, por supuesto, esto que vemos en la imagen sea una realidad y por supuesto que esa guía, ¿no? Esa guía sea tan dinámica como que ni siquiera tengas que estar hablando con ningún ordenador, sino que simplemente tú busques que necesitas o que hagas esa emergencia, o sea, que tengas esa emergencia y puedas acceder a ese producto. Pero Adrián, todavía no existe, lo digo porque podíamos llevar a los alumnos ahí, no existe en la Comunidad Valenciana ningún centro en el que se haya implementado esto. Yo sí que sé que existe alguna farmacia. Sí, Eh, existen farmacias, existen centros que tienen estas tecnologías un poquito verdes aún, es decir, no son, digamos, lo más actualizado del mundo, pero es lo que te digo. O sea, la presentación al fin y al cabo estoy mostrándoos algo que realmente se está hablando y que realmente se está ideando para poder hacerlo, pero obviamente a este nivel, es decir, a a nivel, este- digamos, de ver el futuro, no está. pero, por ejemplo, en Vistahermosa o en Medimar Ujú. o en el Hospital de San Juan, ¿ya hay algo? Me imagino que sí, ¿no? A la hora de ya, por ejemplo, no se utilizan los carros unidosis normales como hacíamos antes en los diferentes servicios. Sí que ahora se hacen dobles, triples revisiones. ¿Ya existe algo em, que se esté implementando aunque no, por supuesto ya sé que no es todo lo que tú has puesto ahí, Sí, ojalá. sí, a ver, obviamente, por ejemplo, en el tema de fechas de unidosis y todo eso, de cosas que van a caducar, nosotros ya lo tenemos integrado porque necesitas saber cuándo se te va a ir el stock, porque el stock no solamente está en farmacias, sino en todas las unidades. Pero de cara a, ¿cómo decírtelo? A que todo esto esté integrado, todo en la misma tecnología, aún no está para poder verlo. Pero vamos, eso sería mi sueño y de hecho abogo porque eso pase en un futuro cercano, porque para eso estamos personas que tenemos esa intención, ¿no? De que todo esto salga lo antes posible, porque al final no es porque a mí me haga la vida más fácil, sino porque tiene muchos beneficios para el paciente. Nunca vas a ponerle un fármaco que esté caducado, que no nos pasa porque lo revisamos, pero imagínate que puede llegar a pasar que dispenses un medicamento o un producto sanitario que esté caducado, pues tiene una serie de metabolitos que pueden llegar a ser tóxicos. Pues todo esto son ejemplos de lo que puede llegar por la tecnología que hay ahora, sería posible, pero falta, por supuesto, inversión y desarrollo en esa línea. Y a nivel de desarrollo, también otra cuestión que tengo yo muy cerca mío por ser enfermero son mis compañeros y amigos técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, los TCAES, ¿no? Y el día a día hay muchas tecnologías que ya
ellos están llevando en la práctica. Y ya no solo vamos a hablar de los cuidados al paciente, que por supuesto eso tiene un componente humano que en mi opinión nunca va a reemplazar una máquina. Por supuesto, toda la serie de higiene, mediciones y constantes del paciente que, sí, que tradicionalmente ellos incorporan en su práctica diaria, y su apoyo a técnicas interdisciplinares y monitorización del estado del paciente y su evolución. Todo esto es como, digamos, nuclearmente, como un técnico de cuidados de enfermería está el día a día trabajando. Pero haciéndolo, digamos, más visual para tampoco quiero llegar al final de la presentación y quiero que sigáis interviniendo, así que voy a ir un pelín más rápido. Para poneros solo, digamos, unos bullet points, ¿no? Unas indicaciones rápidas, imaginaros una persona que tiene que ir a controlar la diuresis de todos los pacientes en una planta. Imaginaos que hay a lo mejor, vamos a poner 20 pacientes, por poner un número cerrado, y hay dos técnicos encargados de controlar esa diuresis. Si eso se automatizara, que para eso sirven las tecnologías de habilitadores digitales, si eso se automatizara, nos permitiría que nosotros pudiéramos controlar esa diuresis sin tener que ir a la habitación. Entonces, por supuesto, obviamente habría que valorar el color de la diuresis y muchos otros detalles porque hay que mirar al paciente, ¿vale? Pero vamos a hablar de números solamente. Para controlar el número ya hay tecnologías, y en este caso sí que puedo hablar de primera mano porque es una tecnología del Hospital Moncloa de Madrid, de nuestro grupo hospitalario, que se encarga de, mediante una serie de sensores, monitorizar cuál es la diuresis que está saliendo del paciente, ¿no? Mediante un urinómetro digital. Eso es una tecnología en desarrollo, por supuesto, pero para que os hagáis la idea de que todo lo que os estoy diciendo tiene una base en que ahora mismo está en esa línea difusa entre el presente y el futuro, ¿ok? Y por supuesto, tenemos otra serie de formas de indicar, por ejemplo, monitorizar cómo está el paciente institucionalizado, si está en aislamiento, si no. Lo veis, por ejemplo, aparte de los programas de gestión clínica, incluso físicamente podemos indicar mediante sistemas interconectados que ese paciente está en aislamiento. En la imagen lo podéis ver como de color rojo, ¿no? Y pacientes que no tienen aislamiento, color verde. Eh, Todo eso se puede hacer en el día a día. Intercomunicarte con el paciente en tiempo real, valorar las constantes en tiempo real, valorar la temperatura, por ejemplo, para no tener que ir con el termómetro habitación por habitación. Todo eso es mejorar eficiencia. No es por quitarnos trabajo, es porque si tú no te estás dedicando a esa función, puedes hacer una serie de funciones extra que te pueden ayudar a que el paciente tenga mejor calidad de asistencial. Todo va enfocado a mejorar la calidad asistencial. Y, por supuesto, mejora la calidad asistencial, también mejora los resultados a nivel clínico en los pacientes. No sé si tenéis alguna pregunta acerca de esta parte, pero si no, ya me podéis ir diciendo y lo valoramos, ¿vale? Pero es que para llevarlo a otro nivel, las tecnologías que ahora también se están desarrollando, por ejemplo, en la Universidad de Alicante, con un grupo de investigación que está monitorizando el movimiento de las personas, digamos, a nivel dinámico y en tiempo real, podemos monitorizar el estado de esa persona sin tener que estar con ella en la habitación, por ejemplo, y no, otra vez, no por el hecho de ser, de estar más cómodos o menos cómodos, sino para anticiparnos a problemas que pueda tener. Por ejemplo, riesgo de caídas. Una persona que tiene riesgo de caídas, hay dispositivos digitales que ahora mismo valoran cuál es el estado de esa persona en tiempo real mediante grabaciones. Y no os asustéis con lo de grabaciones, pero ahora os digo, ahora os hablo del tema de privacidad. Mediante grabaciones en tiempo real para monitorizar su estado y monitorizar si se encuentra bien, o si vemos que tiene un riesgo de que se pueda caer, o si, por ejemplo, está desorientado y necesitamos que una persona vaya a valorar a esa persona. ¿Y por qué os hablo de la privacidad? Porque aparte de ser circuitos que generalmente son cerrados y que solamente están interconectados dentro del sistema, dentro del centro sanitario, una tecnología que está desarrollando también la Universidad de Alicante en esta índole, es capaz de codificar la imagen para que tú no puedas
e identificar a la persona. Es decir, en tiempo real hace que la imagen sea tan borrosa como para no poder identificar quién es esa persona, pero tú sí que lo sabes porque el programa te indica mediante sus rasgos físicos quién es. Entonces, eso que permite que, aunque imagínate que hubiera un hacker que entra y roba las imágenes, no puede identificar quién es esa persona. Y os pongo otro nivel ya de abstracción. Si esa persona está en un estado de desnudez en ese momento, el hecho de que se codifique la imagen no te permite ver sus rasgos físicos y mantiene esa privacidad hasta ese punto, ¿vale? Entonces, esto sí que es una realidad, por ejemplo, y creo que también es algo digno de incorporación en todos los sistemas, Loida. No te escucho justo. Ay, perdón, no, que me parece estupendo porque esto también pues evitaría muchos accidentes, sobre todo con personas mayores que a lo mejor no tienen compañía en la habitación en Exacto, todo momento. eso es. Muchas gracias, Adrián. Bueno, y Nada. además yo he estado mirando tu perfil de ORCID y Ujú, ahí también podemos encontrar información acerca de lo que tú estás investigando y de otros investigadores que, por ejemplo, para técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, hay ujú. algunas de las investigaciones que sí que son Sí, eh, relevantes, sí. relevantes, claro. Sí, así que bueno, me alegro de que os esté gustando. Vamos a pasar ya a grado superior, que tenemos también unos cuantos ejemplos por aquí. Uy, perdón. Hablando de técnicos superiores, vamos a hablar primero por el técnico de documentación y administración sanitaria. Voy a intentar ser breve, ya os digo, porque no quiero tampoco saturaros con información, pero por supuesto son los que se encargan a nivel administrativo, ¿no? De gestionar todo el entorno sanitario, de documentar y digitalizar los documentos sanitarios que tradicionalmente se han hecho en papel, por ejemplo, mejorar también los sistemas de información hospitalaria como antes comentaba Loida, y desde luego elaborar estadísticas y propuestas de mejora que nos permitan que, digamos, todos estos procesos el día a día, no, o sea, digamos, hacerle la vida más fácil a ese paciente que viene y que tiene problemas de salud y que no tiene ni un minuto para estar preocupándose ni por la aplicación, ni por nada que tenga que ver con papeleo, ni gestiones administrativas y hacerle realmente la vida más fácil. O sea, imaginaros lo importante que es cada una de las personas de la cadena de transmisión de información y de atención al paciente. O sea, todos somos igual de relevantes porque sin las personas que se encargan de llevar las historias clínicas, por ejemplo, yo no podría hacer mi trabajo, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos puede ayudar la tecnología, ¿no? En todo esto? Pues tenemos el Machine Learning, ¿no? El Machine Learning o computación en la nube, etcétera, nos permite ya no solo valorar cómo están los pacientes en tiempo real en este momento, sino también hacer un análisis predictivo de qué problemas de salud pueden llegar a tener y aparte de esos problemas de salud que pueden llegar a tener, que nos pueden llegar ya desde que entran por la puerta y hablan con la persona que está en documentación clínica, eh, incluso gestionar para adaptar a su situación personal todo el tema de las citas, que esa persona no tenga que estar yendo y viniendo. Imaginaros un abuelito o abuelita que viene y tiene una cita de digestivo, una cita de cardiología y una cita de endocrino. Pues mediante inteligencia artificial, se puede encargar el programa automáticamente de gestionar las citas y buscar los huecos sin tener que tenerle una hora ahí de pie para buscarle la forma de hacérselo más fácil, ¿vale? O sea, hasta la persona que se está encargando de la documentación, obviamente le hace el trabajo muchísimo más ameno. Pero es que no solo eso, es que reduciríamos muchísimamente, o sea, en enorme medida, el tiempo de espera del paciente al entrar, que es uno de los indicadores de frustración más grandes a nivel de gestión. Entonces, imaginaros, claro, llegas a la puerta de urgencias y tienes que esperar 10 minutos con tu problema de salud para que te tomen los datos, porque la persona está cuadrando esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos, y tiene que hacer encaje de bolillos para que tú puedas llegar a pasar, ¿vale? Entonces, todo eso podríamos mejorarlo con las tecnologías de la información que se están desarrollando e integrando en los programas de gestión clínica. Por supuesto, vamos a hablar también del técnico superior de dietética. No me digáis que no es una figura relevante e importante con todo el tema de
la gestión de los alimentos, la nutrición al día a día es primordial para todos nosotros porque nuestra salud depende directamente de ello. O sea, es decir, si no tenemos estas personas que se encargan de comprobar la calidad de los alimentos, por ejemplo, también de valorar de qué forma los pueden integrar los alimentos más sanos en la población general, lo que hablamos como promoción de la salud, ¿no? Y también otras cuestiones como, por supuesto, medir las diferentes mediciones corporales, ¿no? Para saber qué porcentaje de grasa corporal tenemos y qué cuestiones podemos realizar para poder mejorar, ¿no? A nivel clínico con nuestros hábitos del día a día, ya no solo elaborando dietas, que por supuesto sí, sino dando recomendaciones de primera mano y actualizadas en base a la bibliografía. eh, sin ellos no sería posible que estuviéramos en buen estado de salud. Es que llegando a la inteligencia artificial integrada a todo esto, mm, imaginaros la inteligencia artificial aplicada a las moléculas. Moléculas, hablando como moléculas solamente de moléculas únicas, o, por ejemplo, las proteínas. Hay inteligencias artificiales que ahora mismo se pueden hacer un procesado de cómo físicamente se pliegan las proteínas para formar proteínas, digamos, plegadas y desplegadas, y también, digamos, ver la interacción entre unas moléculas y otras a nivel, digamos, integral. Es lo que nosotros llamamos como procesamiento de moléculas dentro de un entorno digital. ¿Esto que nos permitiría? Pues valorar cómo actúan esas moléculas en el cuerpo humano y aparte reducir, por ejemplo, la experimentación animal y hacer solo, ya digamos, lo que son modelos computacionales para integración de moléculas y coordinación o, digamos, contraindicaciones de aplicar un fármaco con alguna otra molécula o entre moléculas. Por ejemplo, si ya no estamos hablando solamente de, por ejemplo, el calcio o glúcidos o lípidos, sino entre todo, digamos, un entorno, un ecosistema de moléculas, cómo interaccionan entre ellas para, por ejemplo, adaptarte. Cuándo tomar un fármaco, cuándo tomar cierto alimento para absorber mejor esas moléculas, y no solamente con estudios observacionales, sino ya, digamos, yendo hasta el mínimo exponente, que es cómo se interaccionan entre ellos los átomos y las moléculas, ¿vale? O sea, todo eso es la tecnología aplicada al campo del técnico superior de dietética, que por supuesto forma parte del presente y del futuro, como todo lo que estamos hablando aquí. Por supuesto, no podíamos dejar de lado a los técnicos superiores de audiología protésica. Me encanta la imagen porque creo que ha sido como bastante visual, ¿no? Como nosotros los imaginamos, pero además si vamos hacia el futuro, ¿no? Eh, estas personas, ¿no? Son estos profesionales sanitarios que son compañeros míos también. No solamente se encargan de hacer la exploración audiológica típica, que decimos, bueno, pues te pones unos auriculares y le das a un botón cuando oigas el sonido y para ir valorando, ¿no? Si oyes mejor o oyes peor. Sino que hacen muchísimo más trabajos y son realmente interesantes y a mí, vamos, me parecen increíbles porque se encargan de adaptar y crear prótesis auditivas, por ejemplo. Es decir, mediante modelos 3D, por ejemplo, son capaces de hacer partes de una oreja humana para personas que tienen algún tipo de deformidad o han tenido algún tipo de accidente, para que esas personas no solamente oigan mejor, sino para que se sientan más integradas en la sociedad, ¿vale? Para que físicamente sientan que, pues eso, que tienen su oreja como cualquier otro y no se sientan, digamos, excluidos en ese sentido. A nivel moral es un subidón, ¿vale? Y he visto gente que ha venido, pacientes que han venido y me ha dicho, pues un técnico de audiología que tal, me ha hecho esta prótesis y de repente se quita la oreja y dices, pero si es que era su oreja, o sea, era real, ¿vale? O sea, imaginaros el futuro, o sea, el presente ya es esto, imaginaos esto en el futuro, ¿vale? Por supuesto.
tienen otras funciones, ¿no? Como adaptar todas estas protectores auditivos que son reales y que ya no solo utilizan, por ejemplo, los músicos para aislarse del sonido, sino para personas que trabajan en la obra, personas que trabajan en lugares con mucho ruido. Hay ciertos protectores auditivos que requieren una instalación y una integración para integrarse mejor en el oído, y ellos se encargan también de eso y medir niveles sonoros y recomendar protecciones para personas. Eh, Aquí he nombrado la impresión 3D, pero os podéis imaginar todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías también se puede integrar aquí y como os digo, esto es una carrera de fondo en la que cada vez vamos aprendiendo más y lo vamos integrando en todas las profesiones. De hecho, hablando de impresión 3D, por supuesto, imagino que habréis escuchado o habréis visto hablar sobre las ortoprótesis, ¿no? Los productos de apoyo, las prótesis biónicas, etcétera. Por supuesto, imaginaros el presente ya de esta integración de dispositivos ortoprotésicos, ¿no? En la vida diaria y lo importante que son para estas personas que tienen algún tipo de problema de movilidad porque han tenido alguna amputación, etcétera, de volver a tener una pierna que totalmente funcional para poder hacer una vida diaria. O sea, vamos, a mí me parece vamos, emocionalmente me conmueve saber que hay gente trabajando para hacerle la vida más fácil a otras personas y no sé, la verdad es que yo los admiro mucho porque es una labor que requiere también un conocimiento muy técnico y muy específico, y ya no solo para diseñar dichos dispositivos, sino también para saber darle la formación a esa persona que se los va a integrar en su vida diaria. Y además, para llevarlo, digamos, a otro nivel, estas prótesis son capaces de identificar mediante conexiones con las neuronas o con motoras, con los músculos existentes de esas personas, son capaces de tener movilidad propia mediante la digitalización, ¿no? Mediante microordenadores que están integrados dentro de estos dispositivos y que, por ejemplo, son capaces de, ya os digo, integrarse con el sistema motor de la persona para poder funcionar. O sea, me parece increíble. Y por supuesto, eh, el futuro nos va a deparar a personas que con cualquier tipo de amputación que hayan podido tener por cualquier razón, que puedan tener una movilidad completa. Y no tengo ninguna duda de que esto hasta es un campo que en un futuro cercano nos va a sorprender. Y por supuesto también, uy, perdona que he pasado, ahora vamos a hablar de la radiación. Es que siempre que entro con todo esto, como también tengo experiencia en el área de radiología, porque he estado en el área de hemodinámica trabajando, voy a hablaros de las últimas tecnologías y lo que puede pasar, ¿no? en un futuro cercano, hablando de este campo. Este campo se ha desarrollado muchísimo. Este campo tiene una tecnología que va creciendo diariamente, pero aparte, vamos, es sorprendente todos los avances que hay en este campo. Entonces voy a solamente mencionaros ciertos detalles o ciertas cuestiones pormenorizadas, porque si no, podríamos estar aquí todo el día. Pero imaginaros, cuando vosotros tenéis que haceros una radiografía o un TAC o lo que sea en el hospital, son estos técnicos de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear los que se encargan de haceros ese diagnóstico. Y aparte, no solamente llegas y te hacen una radiografía, sino que ellos tienen que saber perfectamente la estructura corporal, de dónde te tienen que hacer la radiografía y en qué posición te tienes que colocar, porque es imprescindible para que luego esa radiografía se pueda interpretar bien o ese TAC. Entonces, no solo tienen que saber cómo se operan esos aparatos de rayos, sino que tienen que saber muchísimo de anatomía y muchísimo de todo el tema de cómo colocar al paciente para poder realizarle todas estas técnicas. Y lo más importante, que no se lo podemos dejar de lado, es conocer perfectamente cómo funciona la radiación aplicada en todos estos dispositivos de diagnóstico y minimizar la radiación que se le proporciona al paciente obteniendo el mismo resultado, ¿vale? Es decir, a veces obtener un resultado suficientemente bueno como para reducir al máximo
o sea, reducir al mínimo la radiación que se le está proporcionando al paciente. Y para ello, los nuevos dispositivos y cuanto a mayor tecnología, mayor desarrollo, ¿no? En este sentido, las tecnologías de última generación permiten con muy poca radiación poder tener al paciente, digamos, bien diagnosticado y gracias a una serie de procesamientos de imagen que también se hacen, por supuesto, mediante tecnologías que han estado desarrolladas muy recientemente y hay incluso inteligencias artificiales, que todo esto, como os digo, obviamente actualmente no reemplaza a ningún sanitario, pero hay tecnologías que son capaces de diagnosticar problemas en radiografías, como por ejemplo pues, cualquier tipo de malformidad o algún tipo de cáncer, por ejemplo, que sea incipiente desde hace muchos años, con una simple radiografía. ¿Vale? Porque han sido entrenadas mediante o sea, muchísimas cantidades de radiografías reales y son capaces de hacer ese tipo de diagnósticos. Pues imaginaros el futuro, lo que se puede venir en este campo, porque ya en el presente ya existe eso. Pero es que además hay otras tecnologías como digitalizar no es solamente hacer la tecnología mejor a nivel dinámico, sino también reducirla a nivel físico. Por ejemplo, veis en la imagen esta tecnología de Nobelcam, que es una empresa estadounidense que ha hecho un dispositivo de rayos X tan pequeño como para que tú con tus propias manos puedas hacerte una radiografía. O sea, es increíble, ¿vale? O sea, porque a nivel físico las radiografías requieren de una serie de procesamiento y voltaje, etcétera, para poder realizarse, para poder llegar a darle capacidad al dispositivo interior que permite hacer la radiografía, por no ponerme técnico, y eso es difícil de conseguir. Por eso los dispositivos de radiografías casi siempre son muy grandes, pero ellos han conseguido miniaturizarlo tanto como para hacer una cámara demasiado grande, pero mediante la cual te pueden hacer una radiografía. O sea, me parece increíble y para que os hagáis una idea de todo el funcionamiento de las tecnologías y la digitalización, hasta qué punto nos permite digitalizar, miniaturizar y ir hacia el futuro. Pero por supuesto, cuando estamos hablando de radiación, nosotros nos imaginamos, ¿no? La imagen de símbolo radioactivo, Chernobyl, ya vemos ese, ¿no? Ese peligro, lo estamos viendo a nivel molecular, estamos viendo cómo nos afecta a las células y todos los daños que se puede provocar. Pues no os preocupéis porque aquí viene la figura salvadora del técnico superior de radioterapia y dosimetría, ¿vale? Estos compañeros sanitarios se encargan de aplicar todos los protocolos de radioprotección necesarios para que la radiación no exceda los límites normales y saludables, digamos, o seguros para los pacientes y para las personas que pasan por el entorno de una instalación de rayos X o de radiación de cualquier tipo. Y ellos se encargan de utilizar protocolos de calidad para valorar la dosimetría clínica y física, es decir, valorar la dosimetría, es decir, qué grado de radiación se ha percibido en un entorno o en una persona en concreto, ¿vale? Para eso los técnicos de rayos tienen un dispositivo que mide la radiación que absorben a través de las protecciones que se ponen, ¿vale? Y desde luego hay una serie de terapias innovadoras y que se encargan, por ejemplo, de estos técnicos de administrar, como las terapias de protones o la radioterapia, como sabéis, para el tratamiento de ciertas patologías, fundamentalmente cánceres o problemas relacionados con deterioro celular. Ellos son especialistas en saber cómo se administra esta radiación de forma puntual y dirigida para únicamente eliminar la lesión y dañar lo menos posible las células del entorno, ¿vale? Entonces, imaginaros lo importante que es la figura de este profesional. Y desde luego, algo que tenemos y que utilizamos todos los días, nuestros dientes, ¿no? Hay que hablar de los técnicos de higiene bucodental que el día a día se encargan de mantener nuestra salud a nivel bucal y no solamente se encargan de darte la cita para venir a la próxima revisión, ¿vale? Eso es extremadamente reduccionista. Son personas que están perfectamente capacitadas para dar procedimientos asistenciales y preventivos a nivel de higiene bucodental
por ejemplo, se encargan de hacer limpiezas bucodentales, diagnósticos, etcétera. Por ejemplo, son las personas responsables de hacer las radiografías dentales. Imaginaros la formación que tienes que tener para poder dar ese tipo de asistencia a un paciente. Tienes que saber cómo colocar el dispositivo, cómo hacer esa radiografía para que la persona que la va a ver la sepa interpretar bien y que no haya ningún falso positivo, por ejemplo, y que no te arranquen un diente cuando no hace falta. Se encargan de promover la salud en los pacientes, sobre todo imaginaros en los niños más jóvenes, de enseñarles cómo funciona todo el tema del lavado, higiene bucal, etcétera, que sea óptimo. Y además, para más INRI, se encargan de gestionar la unidad y que todo esté correcto y que, por supuesto, también los datos de salud del paciente queden únicamente en el entorno sanitario. Todo eso se encargan ellos y hacen un trabajo excepcional. Y no quería dejarme, por supuesto, antes de comentar, como estamos en el mismo área, el técnico superior de prótesis dentales. Cuando nosotros perdemos alguna pieza dental, ellos se encargan de fabricar prótesis dentalofaciales que nos permiten volver a tener una vida diaria a nivel bucal y pues ya sabéis lo importante que es alimentarse bien. Sin una buena dentadura bien hecha y bien ejecutada y bien integrada, no podríamos, o sea, sin la figura de estos profesionales que se encargan de eso, no podríamos comer de forma adecuada después de tener ese problema, ¿no? Y por supuesto se encargan de hacer aparatos de ortodoncia y gestionar el laboratorio de prótesis y mirando hacia el futuro, aquí veis en la imagen, aunque no solamente es el futuro, sino tiene una gran parte del presente, se encargan de hacer prescripciones estomatológicas y crear en un entorno virtual cómo va a ser tu boca para luego llevarlo a la práctica. Pero ya no solo es eso, sino que lo integran en 4D. En 4D, ¿por qué dices 4D? Me he inventado una dimensión. No, lo integran en 3D en base al tiempo. Es decir, todos conocéis las típicas férulas tipo Invisalign, ¿no? Que son, hay 20.000 marcas, pero por poneros un ejemplo, son esas férulas que tú te las colocas en la boca y te van reajustando los dientes para dejártelos perfectos, ¿no? Entonces, ellos se encargan de hacer ese procesado 3D de la imagen de la boca y con el tiempo, o sea, con la cuarta dimensión, ¿no? En base al tiempo, van adaptando esa estructura bucal para que tenga una forma, digamos, pues eso, más equilibrada o como queréis llamarlo. Entonces, están utilizando, que eso ya es presente, esas tecnologías para adaptar en tus necesidades, ¿no? Y ya veis, luego al final tienes un plastiquito que te lo pones y ya está. Y luego se te queda la dentadura perfecta. Pues vamos, imaginaos todo lo que hay detrás, ¿vale? Para que eso llegue, que eso no es dicho y hecho, ¿vale? Eso necesita un procesado y ellos se encargan de ello. Y hablando de cosas de laboratorio, bueno, eso os podéis imaginar que obviamente a nivel de investigación hay muchísimo desarrollo en esta línea, están los técnicos superiores de laboratorio clínico, ¿vale? Y biomédico, que se encargan de hacer diagnósticos predictivos y valorar pues toda la serie de marcadores biológicos para saber cómo están los pacientes con la intención de diagnosticar enfermedades y anticiparnos a problemas de salud. Es decir, obviamente diagnosticar los existentes, pero el enfoque hacia el futuro siempre es anticiparnos a que esa persona tenga problemas de salud y podamos ponerle remedio incluso antes de que aparezcan. Y aparte de verificar y mantener los equipos de laboratorio, que por supuesto os podéis imaginar que es una de sus funciones, y gestionar el área de trabajo, son técnicos que se encargan también de investigar cosas del futuro que ya forman parte del presente, como los laboratorios Organ on a Chip. ¿Vale? Esto podríamos hablar durante horas. Igual no soy yo el mayor experto en este tema, pero lo puedo mencionar y en los laboratorios Organ on a Chip funcionan de la siguiente manera. Tú interactúas sobre ese chip como si fuera, por ejemplo, como veis en la imagen, un corazón.
Físicamente, o sea, de verdad, esto sí que parece ciencia ficción, pero es real, ¿vale? Y obviamente se va perfeccionando esta tecnología, pero tú introduces cualquier fármaco o cualquier molécula o cualquier alteración dentro de este órgano que está integrado en un chip y el chip interacciona como si fuera ese órgano. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que este chip emula una pared cardíaca, ¿vale? Y enseguida te contesto, Loida. Imagínate que emula una pared cardíaca. Nosotros administramos un fármaco experimental, por ejemplo, para valorar si esa pared cardíaca se contrae con más fuerza, ¿no? Es decir, le damos digamos, mayor poder de contractibilidad a esa pared cardíaca mediante ese fármaco. Pues tú, al administrar ese fármaco en ese chip, el chip reacciona aumentando o no haciendo nada en base a cómo actuaría en un corazón real. Entonces, con eso te suprimes el hecho de tener que utilizar ese fármaco en una persona o en un animal real, y entonces reduces muchísimo el tema de la experimentación y o sea, ya no solo haciéndola en miniatura, sino también optimizando muchísimo el proceso. Adelante, Loida, dime cosas. Ahí está. Perdón, Adrián, que Sí, yo no tenía ni idea del tema de órgano on a chip y me pareció muy interesante. Y estaba sí. viendo esos dispositivos que son como plataformas. Es una plataforma, ¿no? Porque si es un chip, es una plataforma en la que se replica las funciones y estructuras de ese órgano, ¿no? En miniatura. Correcto. En la bibliografía de esta presentación tenéis un artículo, por ejemplo, hablando de ellos, por si Ujú, queréis profundizar más. Y básicamente, dependiendo del tipo de órgano, hay una serie, es una infraestructura. Al final, imaginaros que es un ujú, bloque, ¿vale? Entonces, dentro del bloque tú tienes la misma función de ese órgano. Incluso se puede replicar células humanas reales para poder hacerlo, pero integrado dentro de un chip, ¿vale? ujú. Y también hay posibilidad de verlo, por ejemplo, en realidad virtual, en realidad aumentada, cuando estás trabajando con el chip. Bueno, son chips físicos, o sea que realmente no te hace falta ni siquiera realidad aumentada. O sea, es Eh, tal cual, ya, sí, o sea, es tal cual lo se replica. diseña el chip y replica la La función función, la del forma, todo. tejido. Vale. Sí, Ujú, sí. O sea, no siempre suele tener la misma forma. Por ejemplo, aquí he puesto un corazón para hacerlo como más visual, ¿no? Pero suele ser, pues, literalmente un chip normal que tú le introduces el fármaco o lo que sea y el chip reacciona como reaccionaría el órgano. Vamos, es súper dinámico y súper futurista, pero de verdad que es algo que existe y que sorprende. Y aparte, no, imaginaros si eso es lo que nosotros tenemos ahora, lo que puede llegar a ver en el futuro. Bueno, después de... pues, Dime, dime. Adrián, nos quedan 5 minutos. Me queda una diapositiva y preguntas. Gracias por avisar. Y luego finalizamos con el técnico de anatomía patológica y citodiagnóstico, que como os podéis hacer a la idea, también tiene una función fundamental a nivel de ciencias de la salud, que se dedicaría al procesado de muestras biológicas. Imaginaros hasta qué punto es relevante su función como para que estas personas son capaces de colocar y de hacer que los tejidos se vean adecuadamente para poder diagnosticar qué problemas de salud puede tener ese tejido. Y ya no solo para valorar cosas existentes, sino para valorar cosas que pueden, o problemas de salud que pueden acontecer en el futuro. Imaginaros esto aplicado al procesado de imágenes que nos permite las inteligencias artificiales y la minería de datos, ¿no? Procesar estas imágenes a nivel digital con un histórico enorme de procesados anteriores para valorar qué problemas puede haber en ese momento y qué problemas puede haber en un futuro en base a lo que se diagnostica con estos procesos. Entonces, obviamente, siempre mediado por una persona que ya no solo que pueda hacer bien la tinción, es decir, bien la colocación del tejido, sino también una persona que haga un diagnóstico final de lo que hay, pero que estas herramientas son un apoyo y ya existen en muchos casos, por ejemplo, en
a nivel de genética y de reproducción asistida, etcétera. Sé de tecnologías que ya están incorporando, o sea, sé de empresas que están incorporando esta tecnología y, por supuesto, esto enfocado al futuro, os podéis imaginar todo el potencial que tiene. Así que nada, quería, para no entretenerme más de la cuenta, dejaros, por supuesto, la presentación, la tenéis disponible aquí la bibliografía para que veáis todos los detalles que os he estado comentando en mucho más específico, ¿vale? Y desde luego tenéis para preguntarme el QR para poneros en contacto conmigo. También a través de la infraestructura del Cefiret os pueden poner en contacto y desde luego, para el poquito tiempo que nos queda, daros muchas gracias por ver la presentación y abrir una ronda de preguntas si lo creéis conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adrián, porque hemos aprendido cosas y además también nos has dado muchas ideas que se pueden ir incorporando en los currículums de FP de la familia de sanidad. Pues como veo que no hay más preguntas, yo creo que la gente ha ido preguntando durante la duración de la webinar. Pues nada, recalcar otra vez que muchas gracias, ¿vale? Y a todos por asistir y en especial al ponente. Y nos vemos en la próxima webinar, ¿vale? Gracias, hasta el próximo. Adiós. Venga, hasta ahora.